Buenos días, estamos aquí para ofreceros la agenda financiera del 14 al 18 de junio de 2010. Agenda financiera que en principio llegamos tarde como siempre, pero que viene un poco precedida por la situación que nos encontramos actualmente de negociación de una reforma laboral, en la cual sin duda va a tener bastante importancia a la hora de defenderse mañana. Ya no sabemos si con la forma de decreto ley o con la forma de proyecto ley, depende de cómo se decida, porque la cosa se está poniendo un poco torcida en este aspecto. En cuanto a nosotros, no vamos a entrar ahora a debatir ese tema, porque lo que pensamos es que después de haberse producido un recorte bastante duro en lo que son el sueldo de los empleados públicos, soltándose todos los convenios de la mesa sectorial y soltándose el estatuto básico del empleado público, pues no vamos a comentar una reforma laboral que en principio no vale para nada cuando se han saltado todos estos preceptos que vienen bien definidos y que van a quedar de acuerdo. Van a quedar un poco en entredicho a la hora de la tramitación de ese decreto que se produjo ya hace 2 semanas. Por lo demás, nada, seguimos siendo optimistas. Esta semana vamos a ser optimistas. ¿Por qué? Porque la banca precisamente ha dado un gran beneficio, ha ganado casi 3.888 millones de euros, teniendo en cuenta que ha provisionado un 17,5% más, que en total se va casi a la cantidad de 4.850 millones de euros, lo que es una buena cantidad. Ya son más las provisiones que hace la banca que los beneficios que da. No sabemos si las provisiones pagan impuestos o no. De hecho, mañana se hablará en el Congreso sobre los impuestos a la banca, que desde nuestro punto de vista tampoco se debe apretar tanto, y de la limitación de los sueldos a sus directivos. Hablando de directivos, vamos a hablar también de la asociación FEDECA, que por eso somos optimistas, porque va a presentar ante el Constitucional, ha presentado o está en trámite de presentar una impugnación hacia el Real Decreto que va un poco contra los derechos de libertad y contra los derechos de democracia que tenemos hasta la fecha, y que va en contra de congelar las pensiones, en este caso, y en contra de los derechos de los trabajadores públicos, en este caso. Esa impugnación se basa en derecho a que los trámites que se han llevado a cabo pues no son los más establecidos y se han saltado, como ya hemos dicho, la mesa sectorial y el estatuto básico del empleado público, y de hecho en principio se basa en la anticonstitucionalidad de este Real Decreto, que se ve amparado ahora más con la fuerza de que había dinero disponible, que así se lo está diciendo Alemania, se lo está diciendo también Francia, para haber recurrido a ese fondo europeo que nosotros comentábamos ya la semana pasada, que tenía el Banco Central Europeo, de 750.000 millones de euros, para no haber acudido a estos recortes, pues como quieran llamarlo. Nosotros llamamos un poco quitar del bolsillo a aquellos ciudadanos que no han tenido nada de culpa en esta crisis. Entonces, esas impugnaciones, más que nada, porque aparte se salta también los presupuestos del Estado que están en curso durante este año y los convenios o que se han firmado en septiembre de 2009, pues van a hacer bastante posible que estas impugnaciones o estos recursos contra este decreto salgan adelante, y ojalá nos alegraríamos de que así fuera, porque eso nos daría la confianza que merecemos de estar en un Estado todavía democrático y en un Estado de libertad, donde la justicia tiene su fuerza y tiene su valor, porque esto de recortarse todo, hay que tener en cuenta también que la FEDECA está denunciando que hay 10.000 asesores públicos contratados cuando no se hace caso de los propios trabajadores públicos, que decían que se podía llegar a un ahorro casi de 100.000 millones de euros mediante estos altos funcionarios que están formados por la Asociación de FEDECA, de abogados del Estado y funcionarios de Hacienda, que aseguraban que se podía hacer un recorte de 100.000 millones de euros. Sin embargo, se sigue contratando asesores externos que no sabemos en base a qué se hacen estos contratos, y gastando un dinero que en principio de las arcas de todos. Pero seguimos siendo optimistas por eso mismo, porque seguimos diciendo que la banca ha dado beneficios, y eso es buena señal, que siga dando estos beneficios, y teniendo en cuenta esas provisiones de 4.850 millones de euros que ha dado. También hemos visto que el empleo se mantiene en la zona euro, y vemos como también la confianza en Alemania, sí es un dato tan positivo, retrocede un poco la confianza del consumidor. Las medidas que se están tomando en Europa, desde nuestro punto de vista, de recortar y quitar el salario a los trabajadores públicos, no son las más convenientes, porque genera desconfianza en todo el resto de la sociedad y todo lo que ello implica. Nosotros desde aquí vemos el problema de la reforma laboral, sobre todo la burocracia que hay, ¿no? Y vemos que todos los pasos estos han sido totalmente inadecuados en nuestro caso, porque se ha recortado lo más fácil, darle al botón, aquí os quito, sin haberse incluso recortado ellos mismos ni haber estructurado de otra forma lo que es el eje principal de la administración y su funcionamiento. Que lo que necesitan las empresas es movimiento del dinero, no productividad. La productividad ya se la busca la propia empresa. No van a darle lecciones ahora de productividad
a lo que son las empresas, porque la empresa ya por sí bastante aprende cómo tiene que ser más productiva. Lo que sí necesita es menos burocracia, menos sobre, y más rapidez y agilización en todos los trámites que conlleva la formalización de las actividades, tanto de la licencia de actividades de obra como la licencia de actividades, la licencia de obra, etcétera, de otro tipo de licencias que se eternizan en el tiempo y que muchas veces solo son viables a través del sobre. Entonces, de nuestro punto de vista, burocracia, honradez, que es lo que puede devolver la confianza, y quizá el desgaste que se ha producido hasta la fecha lo que incentivaría un poco y aleccionaría esta confianza sería un poco el cambio que nosotros desde nuestro punto de vista lo vemos ya un poco necesario. Por lo demás, pues nada, seguimos otros datos para seguir siendo optimistas. Bueno, pues nada, esta semana no vamos a encontrar mucho más. Seguimos siendo optimistas por eso mismo, porque hay una asociación defendiendo los derechos de los trabajadores públicos, y porque en este caso también vamos a tomar un dato un poco negativo, que el Euribor toca máximos entre este año y se sitúa en el 1,276, o sea que hay que empezar a mover un poco el culo por la cuenta que nos tiene. Por lo demás, nada, esta semana como datos principales, bueno, datos del sector servicio, hemos visto el dato de la vivienda, que se han vendido más viviendas. También vemos que habrá datos el jueves de desempleo en Estados Unidos, y que sobre todo, pues bueno, el tráfico aéreo en Iberia también se dará a conocer hoy, la inflación de mayo, el miércoles. En Reino Unido el paro de abril. Van a ser sobre todo datos de vivienda y de paro durante esta semana. No va a ser una semana que va a tener grandes movimientos, quitando alguna conferencia de Bernanke que se puede producir el jueves, y las elecciones que se van a producir el domingo en Polonia, que sí pueden tener un resultado más sobre cómo o qué rumbo está tomando esta Europa, que se está olvidando un poco de dar confianza a sus consumidores y a sus ciudadanos, recortando sus derechos sociales y sus derechos salariales. Por lo demás, nada, nos despedimos como siempre, contentos de haber estado con vosotros, y solamente decir eso, que estamos en un punto en el que todavía se puede cambiar, que se puede cambiar. No pensamos que la reforma laboral, que llevan 2 años para firmar a un 41 folio, vaya a ser la solución. Saben que está en otro sitio, saben que se ha metido la pata hasta el fondo. Todavía se puede llegar a una resolución de ese problema si hay buenas intenciones por parte de todos. Y por lo demás, nada, desearos feliz semana, que lo paséis muy bien, y ya sabéis, la última decisión es la vuestra. Y nada, solamente comentar un poco más el dato de Mapfre, que dará dividendos el miércoles, y el dato de la banca, que volvemos a decir, ha sido impresionante. Son 3.888 millones de euros más 4.850 millones de provisiones, un 17,5% más, que junto pues formaría casi más de los 8.000 millones de euros de beneficio en el primer trimestre del 2010. Con esto solamente nada, de deciros que feliz semana, que aquí os seguiremos esperando, y que nada, esperemos que todo este lío se embrolle, y que en vez de hacer ese recorte salarial y de derechos sociales, pues se acuda a ese fondo que se lo están ofreciendo. Hay 755.000 millones que, si hacen falta, se puede recurrir, y que hay que pagarlos al 3 y pico de interés, pues también así lo estamos pagando todos. Venga, un saludito y hasta la semana que viene, que lo paséis bien, tened una feliz semana, que se alegre el tiempo, a ver si así nos podemos ir a bañar, y seguimos siendo optimistas, porque sobre todo las empresas siguen trabajando y pasan un poco de todo este vamos a dejarlo sin nombre, pero vamos a ver si se toman las cosas un poquito más en serio, y la honradez es la que da la confianza. Un saludo y hasta la semana que viene.